El mundo a tus pies. Reflexionamos con vos en Radio Sputnik. Seguimos haciendo una mañana por descubrir, 8 de la mañana, 7 minutos, 16 grados, 4 décimas la temperatura actual en Ciudad de Buenos Aires. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 11 60 29 0955. 11 60 29 095. Vamos a hablar ahora de lo que sucede en el mundo, más precisamente en Medio Oriente. Estados Unidos iniciará un bloqueo de todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Hormuz. El anuncio de Trump se dio luego de las negociaciones sin acuerdo en Pakistán entre ambas delegaciones. Para analizar lo que allí está sucediendo, estamos en comunicación con Cristian Lamesa, analista internacional. Muchísimas gracias por atendernos, Cristian. Mayo Arana y Mariano Doño, te saludamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, ¿cuál es la situación actual allí en Medio Oriente? Más precisamente, ¿qué es lo que ha sucedido durante el fin de semana en las conversaciones diplomáticas que se intentaron llevar a cabo? Sí, a ver, aparentemente fue un estruendoso fracaso las conversaciones en Islamabad, y yo creo que en gran medida tiene que ver con, obviamente, todos los escollos y el sabotaje como de costumbre que viene haciendo Benjamín Netanyahu para seguir conduciendo la situación a donde él quiere, que es a una escalada interminable. Y también obviamente por a causa de Estados Unidos, que no parecería ser que no solo no encuentra cómo salir de la situación de una forma más o menos elegante, sino que ni siquiera es capaz de tomar las oportunidades que se le brindan. Creo que Pakistán hizo una mediación ahí bastante interesante que permitía esa salida elegante para Estados Unidos, para que la imagen de Washington no salga tan deteriorada, pero evidentemente, como decía recién, sigue sin desembarazarse de los compromisos, por llamarlo de algún modo, que parecería tener con Tel Aviv. ¿Cuáles son las complicaciones, hablando a nivel de energéticos, ¿no? A nivel de energía, que puede enfrentar el mundo, no te digo a largo plazo, pero sí a mediano plazo, si este conflicto continúa durante el tiempo, teniendo en cuenta lo que sucede con el estrecho de Hormuz, que por allí pasa el 20% bueno, del petróleo, y quiénes son los principales consumidores de aquella energía que pasa por el estrecho de Hormuz? A ver, Mariano, hay que señalar algo que también es importante. Hoy el dólar, el precio del barril de Sí, petróleo que se está marcando, algo más de $100, en realidad no es el precio real. Eso es el precio del barril a futuro. Hoy el petróleo físico ya llegó a los $150, lo cual, o sea, me refiero al petróleo físico, al comprarlo y ya pedirlo y necesitarlo. sí. Ese barril ya está a 150, que es un precio enorme. Esto obviamente genera todo un efecto cascada de inflación, de desabastecimiento del refino de los combustibles. Esto también repercute obviamente en el sector alimentario, los fertilizantes, el Sí. transporte, el gasoil para la maquinaria agrícola. Es un perjuicio enorme. Los principales consumidores del petróleo que es el 20% del petróleo mundial que pasa por el Golfo, por el estrecho de Hormuz, Sí, la mayor parte va a Asia claro. y a Europa.
Entonces, en ese caso, por supuesto que los más perjudicados van a ser estos mercados. Si esto se escala, y es muy probable que escale, y ahora te voy a decir por qué, es muy probable que también se cierre el estrecho de Bab el-Mandeb, que es el que está en la costa de Yemen. Porque si la gente, la gente de los Hutíes. hutíes de Yemen, estas milicias que son aliadas a Irán, podrían cerrar ese estrecho con suma facilidad. En ese caso, el monto de petróleo afectado sería el 35% del petróleo mundial. O sea que imagínate del petróleo y del gas. Imagínate las implicancias. ¿Y por qué digo que puede escalar? Lo que dice Trump es que ellos van a hacer un bloqueo naval a todas aquellas naves que quieran entrar o salir, en realidad que quieran salir eh, desde puertos iraníes. O sea, todo barco que ellos sostienen que hayan pagado peaje, que eso sería ilegal según Washington, porque afecta a la libertad de navegación, o que hayan salido de puertos iraníes van a ser interceptados y confiscados. Yo quisiera ver qué sucede si hacen esto con un barco de bandera china, porque sabemos bien que el cierre de Hormuz es un cierre selectivo. Se está permitiendo el paso de barcos de países no enemistosos con Irán y se está afectando el paso de aquellos aliados de Estados Unidos, de Israel y de esos mismos países. Entonces, por ejemplo, se sabe que en las últimas horas pasaron barcos con destino a Pakistán como una muestra de agradecimiento por parte de Teherán a las gestiones de Islamabad. Entonces, Estados Unidos intercepta un barco de bandera china. Está bien, el primero posiblemente lo vayan a interceptar porque China en esto tiene mucha paciencia. Ahora, ¿qué va a pasar con el segundo que vaya con una escolta de una fragata de la Armada China? Lo van a interceptar, lo van a atacar. Entonces ahí es donde Donald Trump, que se metió, se dejó meter en una situación realmente muy complicada, un colega español, el ex embajador Valdecasas, hace un rato decía en Negocios Televisión, que no solo Trump esté en una jaula, sino que ahora esté en una jaula que está metida dentro de un laberinto. Y esa figura metafórica me parecía muy interesante, porque efectivamente Trump se dejó meter en una jaula, en una trampa difícil de sortear, y aparte ya esto se transformó en un laberinto en el cual la salida no es para nada clara. Preguntarte también, Cristian, ¿qué hay detrás de los puntos en los que no han llegado a ningún acuerdo Estados Unidos e Irán? Se habló de la desnuclearización total de Irán, este pedido por parte de Estados Unidos, según lo que han informado desde el país norteamericano, y también se habló del pedido de Irán de que Israel deje de atacar el Líbano, del desbloqueo de activos iraníes en el exterior, de estos activos que están en Qatar y en bancos internacionales, otro de los pedidos en los que, según trascendió, no llegaron a ningún acuerdo. Sí, Mayu, mira, acá la situación es muy paradójica, porque fíjense que se habla del tema de la nuclearización de Irán. Ujú. Antes de estos ataques, de este ataque, del ataque de la Guerra de los 12 días el año pasado, que se dieron en medio de negociaciones, de una forma totalmente artera, en una mesa de diálogo no debería romperse con un ataque de estas características ni del año pasado. Ahora, Benjamín Netanyahu viene hablando desde fines del siglo pasado sobre el peligro y que en un par de semanas Irán va a tener la bomba atómica. Y durante décadas eso no sucedió. Ujú. Como si esto fuese poco, antes de esta situación sigue estando de hecho la fatua, que es un decreto islámico eh, religioso que promulgó Ali Khamenei, el ayatolá asesinado al comienzo de esta campaña militar, y que calificaba a las armas nucleares como haram. Haram quiere decir prohibido. Ujú. O sea que manifestaba abiertamente que la República Islámica del Irán, fiel a sus principios morales y religiosos,
tenía prohibido utilizar armas nucleares o armas de destrucción masiva. Entonces, esto es lo que figuraba de verdad en esta ley islámica, en este decreto. Ahora, se dejan llevar por las habladurías de Benjamín Netanyahu. Asesinado Ali Khamenei, nosotros no tenemos idea si el nuevo ayatolá puede cambiar de opinión y decir que, dado las amenazas que vive la República Islámica del Irán, puede y necesita tener armas nucleares. Esta es la paradoja. De una situación que era totalmente distinta, se da esta en la cual no me extrañaría, porque ¿quién podría reclamarle a Irán el manifestar su derecho a tener armas nucleares cuando aparte Israel las tiene? Y es una amenaza y hoy es un peligro para la humanidad mucho más grave la élite política israelí que la República Islámica. Después, por otro lado, mencionabas lo del Líbano. Eh, Estados Unidos también se pone en el ridículo a sí mismo porque fingen demencia y dicen, no, bueno, puede haber sido un malentendido el tema del Líbano, pero el Líbano no figuraba en las negociaciones. Por Dios, a ver, el que hace el acercamiento, se dicen los que saben, que a partir de prácticamente súplicas de Estados Unidos, es Pakistán. Y Pakistán mismo sostiene, sí, el alto al fuego en Líbano era parte del acuerdo. Ujú. Y Estados Unidos finge demencia. Y también demuestra que no tiene la fuerza para imponerle nada a Israel. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos le dice, Netanyahu, Bibi, deja de atacar Líbano, no le va a dar bolilla. Porque Netanyahu se jacta de él manejar a la política exterior de los Estados Unidos. El tema de los activos prácticamente era un acuerdo. Estados Unidos en principio, aunque ya es difícil confiar en lo que diga Estados Unidos, ya aparte Donald Trump, aparte de hacer pelota su propia figura, este fin de semana creo que destruyó también la figura de su vicepresidente J.D. Vance, que no fue capaz de llevar a buen puerto estas negociaciones y aparte, bueno, creo que le puso un sobre todo de plomo a Víctor Orbán, pero ese es otro tema. Pero digo, aparentemente lo de los activos estaba consensuado, finalmente no. Y otra paradoja, también estaba por supuesto la necesidad, la exigencia de la apertura del estrecho de Hormuz, que de hecho Teherán dijo que sí, que se abría. Después dio marcha atrás ante los ataques que se seguían llevando a cabo en el Líbano. Esto es lo que evitó la apertura del estrecho de Hormuz. Y aparte, otra paradoja. Irán no cerró el estrecho de Hormuz durante la guerra de los 12 días y el estrecho de Hormuz estaba abierto de libre navegación para todos los barcos de cualquier nacionalidad antes del ataque del 28 de febrero. Entonces podemos ver, Mayu y Mariano, cómo este laberinto en el cual se metió, se dejó llevar Donald Trump, aparentemente por ahora no pinta más que empeorar. Cristian, ¿y cuál es el margen que tiene en Estados Unidos justamente el presidente Donald Trump para seguir accionando allí en Oriente Medio? Mucho se ha hablado de que la imagen del presidente de Estados Unidos ha caído por diferentes cuestiones, pero una es por el accionar, por lo que los dichos sobre lo que pasa en Oriente Medio y sus acciones también. A ver, yo lo dije el mismo 28 de febrero por la mañana de Argentina para RT en español y para Telesur. Yo en ese momento lo que veía y no hizo más que profundizarse esta visión que Donald Trump acababa de destruir su presidencia y su proyecto político. La imagen de Donald Trump dentro de su electorado, de su núcleo duro, del conservador estadounidense, de la clase media trabajadora que lo llevó al poder, ¿no? Esto caracterizado como el círculo del óxido, con esos estadounidenses que no quieren más involucrarse en guerras que son ajenas a sus intereses, que pagan con el dinero de los contribuyentes y solo benefician en este caso a Israel. La imagen de Trump está absolutamente deteriorada. Estaba viendo en los últimos días
una entrevista que le hizo Tucker Carlson a Joe Kent, el que fuera el jefe de contraterrorismo, que renunció hace algunos días atrás, escribiendo una carta muy, muy interesante en la cual manifestaba los motivos de su renuncia y donde manifestaba claramente que Irán no era ningún peligro inminente para los Estados Unidos, absolutamente ningún peligro, que era arrastrado por Israel a esta situación, que él, como veterano de guerra, un ex boina verde con 11 despliegues de combate, con su mujer asesinada, también militar, asesinada en Siria por el ISIS. Creo que tiene bastantes argumentos para sostener esto. Es más, él manifestaba en esta entrevista con Tucker Carlson que él para nada es amigo que ha luchado contra proxies de Irán, pero la realidad es que Irán, repito, no implicaba ningún peligro. Entonces, esta imagen de debilidad que muestra Trump, debilidad frente a un Netanyahu que la lleva por las narices, que se sabe al día de hoy, Mayo, que David Barnea, que es el jefe de la Mossad, que prácticamente desde principio de este año estaba viviendo literalmente en la Casa Blanca y que le vendió una ficción en la cual si se hacía un golpe duro contra Irán, pero, o sea, una acción contundente, dura, descabezar al régimen y que iba a haber una reacción popular, iba a haber un derrocamiento, iba a salir la gente a las calles y todos felices y contentos y esto iba a ser un tremendo éxito para Donald Trump. Le quisieron meter la misma situación de Venezuela y Donald Trump compró que esto iba a ser un paseo por Caracas. Y lo cierto es que yo ese mismo 28 de febrero usaba la imagen simbólica de que Netanyahu lo había abrazado fuerte a Donald Trump y había saltado al vacío junto con él. A tal punto se aseguró de esto que hay quienes están sospechando por lo menos que el famoso ataque, la destrucción de esa escuela de niñas, de escuela primaria en el sur de Irán, que cobró la vida de casi 200 niñas de entre 6 y 12 años, que fue realizado con 2 misiles Tomahawk estadounidenses, hay quienes están sosteniendo que esas coordenadas se las habría dado la inteligencia israelí, propiciando ese ataque, que Estados Unidos, según sostiene Joe Kent, no hubiese realizado de forma consciente. Entonces, imagínate que todo esto junto le da un festín a los globalistas demócratas contra la figura de Donald Trump y genera un enorme rechazo en aquellos que confiaron en Donald Trump como un representante de un soberanismo conservador que sostenía esto del Make America Great Again en lugar del Make Israel Great Again, y que el America First parece que terminó en un segundo lugar frente a un Israel First. Esto es lo que hoy le está reprochando su electorado. Y figuras tan relevantes, repito, como Tucker Carlson, que fue una figura de una relevancia pública enorme que hizo campaña abiertamente en favor del republicano. Cristian Lamez, analista internacional, muchísimas gracias por conversar con Radio Sputnik. Gracias a ustedes, un gran abrazo. El mundo sigue girando y girando, pero lo detenemos para traerte los hechos más importantes.